Muy buenas noches, estamos en un nuevo encuentro de Dialogando con Verdad y Justicia. El tema que vamos a abarcar hoy, autoridad y límites. Señor director, los títulos, por favor. Como bien les mencioné, el tema que vamos a abarcar hoy, autoridad y límites. Un tema que nos involucra a todos. Venimos tocando temas de mucha importancia y de la actualidad. Me acompaña como siempre el licenciado Diego Barrios Neme. ¿Qué tal, licenciado? Un gusto que esté nuevamente con nosotros. El gusto es mío y bueno, también compartirlo con todos los televidentes. Bien. Y bueno, este tema lamentable que tenemos que tocar, porque es un tema de la actualidad, de autoridad y límites, con respecto a lo que está pasando últimamente, como todos sabrán en los medios, el agravio que hubo a la parroquia San Ignacio, la toma del colegio. Sí, la verdad que estamos asistiendo, no es novedad, se hizo notorio este tema por lo que aconteció en el Colegio Nacional, con la toma del colegio, con otra cosa que es preocupante también de los alumnos que se arrogan a sí mismos la facultad de discernir sobre lo que se debe enseñar, que no, las orientaciones, padres que apoyan esto, después estos chicos que justamente porque la toma se hace en los colegios, se quedan a dormir, fueron por los túneles, sí, los túneles en la manzana de las luces. Y bueno, hicieron todo lo que hicieron en San Ignacio. Nosotros las fotos que estamos viendo son de los túneles donde ingresaron los chicos. Sí, son túneles muy antiguos que comunican toda la manzana de las luces, que los hicieron los jesuitas. Y la verdad que es muy preocupante la falta de reacción que tiene la sociedad ante este hecho, ¿no? Y los padres, la familia, ¿dónde están la familia y los padres? ¿Qué dice la familia de estos chicos? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué actúan así? Claro, lo que venimos diciendo, ¿no? La palabra autoridad, ¿sí?, en su origen, viene de una expresión en latín que se dice augere, ¿sí? Un poco para ilustrarnos, ¿no? ¿Y qué significa esta palabra? En latín significa algo que ayuda a crecer, algo que ayuda a dar crecimiento. A veces nosotros entendemos autoridad como si fuera que, bueno, que doy una orden y me tienen que hacer acatarla, acatarla y demás. En cambio, la palabra autoridad verdadera, su verdadera noción que tiene toda la fuerza, ¿no? La fuerza de promover, de ayudar a crecer, de hacer que sea algo mejor, ¿no? Algo que estaba en un estado sea algo mejor. Y por eso autoridad y ejemplo, ser ejemplo, están muy ligados. Claro. Acá lo que vemos justamente es la falta de un buen ejemplo de padres, y por eso decimos que falta autoridad y por lo tanto faltan límites, porque el buen ejemplo va acompañado también por de saber decir, porque autoridad también no es solo decir que no, sino es también decir que sí. Exacto, exacto. Sí a esto, no a esto. Alguien que ha recorrido la vida, que sabe un poco más y que tiene la responsabilidad. Y decir por qué no y por qué sí. ¿No es cierto? Porque no por un capricho decir no, sino dar sus razones. Porque estamos con el tema de, claro, porque yo lo digo. Tenés que hacer esto porque yo lo digo. Y no hay peor cosa para un hijo o un alumno, porque también esto, la falta de autoridad no es solo con la familia. Se da en la escuela.
están desdibujados los roles y está desdibujada la autoridad tanto en la familia como en la escuela. Yo pienso que parte de la culpa también, en muchos casos, la tiene la familia en desdibujar a la escuela. Porque en cosas mínimas, por ejemplo, el chico viene con una mala nota y quiere ir y atacar al docente porque le puso una mala nota y nunca ver por qué tiene la mala nota, quizás no estudió. Entonces ya ahí se desdibuja al docente, a la autoridad que tiene que tener la escuela con el chico. No, pero también pasa lo otro, se saca 9 un chico, Sí. ¿y qué pasa? Vienen a decir las madres, los padres, ¿por qué no le puso el 10? Eso pasa mucho. ¿Y por qué pasa esto? Hay una proyección de los padres de las frustraciones o anhelos de realización de los papás hacia los hijos. Que O sea, se lo- dicho, digamos, de otro modo, creen que ese 9, ese 10 o esa nota es para ellos. Es para ellos. Que también es cierto, tienen mucho que ver, porque son ellos los que se pasan horas buscando en internet, recortando cosas, haciendo los resúmenes. Por eso que también, pero hay un corrimiento de roles. Hay un corrimiento, hay un problema muy grande en cuanto a que nadie sabe qué es lo que es ser padre, qué es lo que es ser Y madre. de responsabilidad, creo, De ¿no? Hacerle responsabilidad. al hijo tomar la responsabilidad que debe. Si debe, en un ejemplo, entregar un trabajo, tiene que tomar la responsabilidad él de entregar ese trabajo. Exacto, y asumir las consecuencias. Exacto. Porque ahí está el tema también. ¿Qué pasa? Vos sabés que en psicología hay todo en los primeros años de vida de los chicos son muy importantes. O sea, son muy importantes porque determinan muchas cosas del futuro. Sobre todo los primeros 5 años de vida son claves para entender lo que va a ser después el sustrato de la personalidad de alguien. ¿Y qué pasa? ¿Vieron los chicos más o menos cuando cumplen 1 año y medio, 2? Sí. Están en una etapa en la que todavía no distinguen, se llama el narcisismo infantil, ¿sí? En psicología. ¿Y qué pasa? Empiezan a decir, esto es mío, Sí. esto es mío. Vos lo recordarás Sí, sí, como sí, mamá. sí. Y ustedes también en casa. Esto es mío. No hay una distinción entre personas y cosas. Todo es de él. Y es como que esa etapa de ese narcisismo se ha prolongado y se ha eternizado en los chicos. Porque no se le ha enseñado desde chico a compartir o hacerle ver que no es solo de él. Y que no es solo él el Exacto. centro del universo, porque los chicos creen que son el centro del Sí. universo, entonces tenés papás que se junta esto por un lado, este narcisismo infantil por un lado, y el problema de la culpa de los papás y sobre todo de las mamás, porque en esto hay que ver, hay datos estadísticos que yo estuve estudiando, en lo que, claro, aumentó la incidencia del trabajo femenino. El 60% de las mamás, tanto en provincia como en capital, trabajan. No están en casa, es decir, no está papá, no está mamá. Entonces esa culpa las hace permisivas en un montón de cosas que no deberían de ser. Exactamente, confluye en esto. Y justamente al desdibujar la autoridad de la escuela por todo esto, el chico no tiene ni autoridad en la escuela Ni en la autoridad casa. en la casa. Exacto. Eso hay que replanteárselo, porque le estamos haciendo un daño, en definitiva, a ellos. Porque los chicos necesitan, hablando de autoridad, y necesitan límites. Claro, pero ahora vamos a hablar luego por qué necesitan esos límites. Exacto, pero antes, licenciado, lo quiero invitar, como todas las semanas, a compartir la nota que le hacemos a nuestro obispo de Avellaneda Lanús, Monseñor Rubén Oscar Frasia. Estamos hablando de un tema de lo que corresponde a lo que es la autoridad en todos los aspectos, y yo creo que es un tema realmente muy delicado y muy importante, y que nuestra sociedad y el sentir de la sociedad, de alguna manera, está totalmente en crisis. En crisis porque es un mundo, digamos, tan artificial, tan superficial y tan discutido y discutible todo, que de alguna manera pareciera como que no hay cosas firmes, no dije fijas, sino firmes, y entonces pareciera que las cosas firmes no son prudentes y no están de acuerdo hoy a nuestra época. Eso es falso. Vean, necesitamos todos tener referencias, necesitamos todos tener autoridad. La autoridad es una dignidad muy especial y muy importante, que es distinto al autoritarismo.
al despotismo, al mandonear, por así decirlo. Pero realmente la autoridad es fundamental. Los padres tienen que tener y ejercer una autoridad sobre los hijos, una referencia explícita. Los padres son el todo y los hijos son la parte. Componen una familia, por cierto que sí, pero no todos tienen la misma responsabilidad. La responsabilidad del padre y de la madre es superior y es mayor a la de los hijos. Por lo tanto, es importante tener autoridad, la autoridad que es la autoridad en lo humano, la autoridad en los valores, la autoridad en la referencia, en la palabra, en el ejemplo y en tantas cosas que uno tiene que enseñar. En segundo lugar, se enseña y se vive. Ya Pablo VI decía, hoy hace fatiga el mundo en reconocer a los maestros y por lo general hoy se le da mayor importancia a los testigos, porque al ser testigos y al vivir lo que viven, realmente son auténticos maestros. Entonces el testimonio y el valor es muy importante. Alguna vez uno puede decir, si el padre y la madre no viven, digamos, con todo el rigor del testimonio, igual tienen que seguir siendo referencia y autoridad. Igual, porque ellos educan y la educación no se reduce al solo testimonio del padre o de la madre. Si alguna vez ese padre que fue hijo se llevó mal con la madre o con el padre y estuvo mal, eso no lo convalida, no lo exime de que ese padre o esa madre le enseñe a sus hijos a obedecer y a respetar. No tiene que ser igual la acción de la autoridad con el tema de la vivencia. ¿Tienen que estar unidos? Sí. Tienen que llevarse de acuerdo también. Tiene que haber una sintonía, por cierto, pero la verdad y la objetividad es mayor que el testimonio que cada uno pueda dar. No caigan en la trampa. Como yo no tengo autoridad moral frente a mi hijo, yo no le enseño a mi hijo ni le exijo lo que es la fidelidad, lo que es el valor a la palabra, lo que es el respeto. Como yo no lo hago, entonces yo no lo puedo exigir. También es falso. Aunque usted no lo haga, dígaselo igual, porque ahí también va a tener un poquitito más de autoridad. La autoridad es referencia. Vean, los hijos necesitan a los padres. Es un error que piensen los padres que los hijos no los necesitan. Y muchas veces los hijos en esa adolescencia, a veces media loca o media, digamos, difícil, parecería que prescinden de los padres, pero es una apariencia. Siempre tienen necesidad de los padres y muchas veces es la impaciencia de los padres que ellos se quieren borrar de esa responsabilidad. Es necesario tener autoridad, tener valía y saber que uno sigue siendo referente de los hijos o de los menores. Y también esa autoridad está en otros campos, está en el campo de la educación, está en el campo de la enseñanza. Los maestros son referentes, los docentes son referentes. Siempre tienen que saber que están enseñando y educando para el presente y para el futuro. Yo tengo ya años, sí es verdad, pero yo me acuerdo de mi primera maestra, me acuerdo del maestro de sexto grado, me acuerdo del maestro de quinto grado en la primaria. Tenían autoridad, no eran a lo mejor genios de las cosas, pero tenían autoridad. Yo he tenido profesores en el secundario que también me dieron ejemplo con su vida y también enseñaron. Y también tuve malos ejemplos donde había un profesor que nos permitía a los alumnos copiarnos todo el tiempo porque él se iba al fondo a leer el diario. Y los chicos que pasaban adelante leían directamente del libro. Ese sí que no tenía autoridad. En cambio el otro que nos exigía y que nos seguía exigiendo,
ese prevaleció y permaneció en el tiempo, porque el que educa, acuérdense, educa para toda la vida. Hay un proverbio chino que se los quiero comentar. En la vida hay que tener planes. Si uno tiene un plan para un año, plante un maíz. Si uno tiene un plan para 10 años, plante un árbol. Pero si uno tiene un plan para toda la vida, eduque, y eduque siempre. Y ahí va, digamos, a hacer mucho bien. Educar es la palabra que siempre nosotros necesitamos. Pero para poder educar hay que tener autoridad, hay que tener objetividad, hay que tener disciplina y hay que tener una distancia de lo mediático. Que lo mediático no regule la vida, que lo mediático no regule la enseñanza, que lo mediático no baje el nivel de calidad de vida y de calidad de enseñanza. Les dejo esta bendición, que Dios los bendiga y hasta cuando Dios lo permita. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como todas las semanas, las palabras de nuestro obispo, bueno, que nos abre un panorama, ¿no es cierto? Exactamente, es lo que venimos hablando, ¿no? La sana autoridad, ¿sí? ¿Cómo se ejerce una sana autoridad? Esa es la pregunta. ¿Cómo se logra entre estos opuestos que hay entre autoritarismo y permisivismo? ¿Cómo construir una autoridad que realmente nos haga bien, digamos, les haga bien a los chicos y nos haga bien a nosotros ejercerla? Y usted, licenciado, como educador, ¿cómo deberíamos hacerlo? Miren, yo creo que es muy importante volver a la noción de autoridad democrática, ¿sí? ¿Qué significa esto? Construir espacios de consenso donde se den determinadas pautas, pero también hacer que esas pautas se cumplan, ¿no? Aprender a no dar dobles mensajes, aprender a ponerse de acuerdo. Es muy difícil el tema de los acuerdos. Sí. Hay muchos padres que están separados, hay también como una especie de divorcio entre la familia y la escuela, que hace que esto también... Hay faltas de acuerdo, y acá los adultos, todos, y esto ya tiene que ser de la sociedad toda, tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué queremos para nuestros chicos en el futuro, y dejar de lado ciertas cuestiones más personales para buscar el bien de ellos, porque justamente venimos hablando de temas muy serios, donde algo está pasando y algo está fallando. Estamos fallando como sociedad. Fallando como sociedad, y la agresividad que se ve en los jóvenes, en todos los aspectos, ¿eh? Se ve una agresividad. ¿Por qué? ¿Por qué se llegó a esto? Porque ellos están llamando la atención, porque están reclamando un límite, están reclamando una atención, un límite que no lo tienen y que lo piden a gritos. Esta manifestación hay muchas personas que la verdad que se han horrorizado, y está muy bien porque bueno, nosotros también como católicos nos sentimos muy agraviados por lo que pasó, ¿no? Sí. En San Ignacio, Sí, al margen de este otro tema. Son dos cosas distintas que se complementan. Pero ¿qué pasa? Pienso yo que también tiene que ser un motivo de reflexión. De reflexión a los padres, porque muchos padres, perdón que lo interrumpa, ¿no es cierto?, con el tema de la religión o en qué hacerles creer a los hijos, los mandan a una escuela católica, pero les dejan elegir. Hay muchos padres que son así, que quizás les dicen, quiero que crezca, y después, si él se quiere bautizar, que se bautice, si él quiere tomar la comunión, que la tome, pero lo dejan libres para que lo decidan ellos. Eso no es marcarle un camino tampoco. No, como otras tantas cosas, ¿no? Estamos hablando de cosas más elementales, como son los valores, ¿sí? Que están, digamos, en el primer sustrato de la educación. Y es justamente esto, porque el padre, la mamá, no quiere tomarse el trabajo, ¿sí? de pasar por el malo de la película. Ese es el problema. Claro. Es un costo. Tener autoridad tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo afectivo, si se quiere. El costo afectivo de, justamente, de muchas veces tener que renegar o ponerse mal, o el costo afectivo de sentir que sos el logro de la película. Y ese costo, lamentablemente, hay muchos papás y mamás que no lo quieren asumir, pero no saben que las consecuencias son nefastas.
están aumentando los embarazos de adolescentes, que está mal, pero no porque haya una cuestión simplemente moral, está mal porque se pierden la vida, se pierden de vivir la vida como debe ser vivida, sin quemar etapas. Edad. Se queman su vida con la droga, como veíamos en el programa pasado, queman su vida también en el no valorar al otro, por eso es un objeto de ataque, bullying. ¿Sí? Entonces tenemos todas estas problemáticas, no son invento nuestro, ni invento de los libros. Ustedes lo ven en sus casas. Y que van creciendo día a día. Y ya llegamos a límites como ser atacar una iglesia en pleno siglo XXI. Es una cosa que no se entiende. No se entiende. Y esa agresión. Pero, ¿viste, Adriana, los mensajes? ¿Pudiste leer alguno de los mensajes que escribieron en el... Claro. Sí, terrible. Digo, ¿por qué se llega a ese odio? ¿Por qué tienen ese odio? Y es eso, falta de amor en el fondo. Falta de amor, falta de atención, falta de compromiso con el crecimiento de ellos. Falta de respeto por todo, porque el respeto mínimo que deberían tener hacia Dios, hacia la iglesia, no tienen ese respeto ya de tan jóvenes. Esos chicos cuando crecen, si no tienen un límite, una autoridad, ¿qué va a hacer de ellos? No, terrible lo que les espera, porque si no han conocido lo que es un límite con gente que te quiere, porque ¿qué pasa con el límite? El límite en la vida somos finitos, somos limitados y tenemos gente que nos va a limitar todo el tiempo. Entonces imagínate vos si la familia, que es el primer ámbito de amor y de afecto que un chico tiene, donde se deben poner límites y donde esos límites deben ser vividos con amor, es decir, yo hago esto y te pido esto y te digo que no a esto porque te quiero. Si él no le llega este mensaje, imagínate el día de mañana, cuando tengas jefes, ¿sí? En trabajo, cuando tengas una sociedad, cuando otros te quieran poner límite, ¿qué resistencia a la frustración tenés? Claro. Porque acá está el tema, convivir con la frustración, siempre después de un límite hay un espacio de frustración que es un espacio de aprendizaje, que en un ámbito de amor como es la familia o la escuela, es un momento de aprendizaje muy bueno. Ahora imagínate hacer eso en otro ámbito. En otro ámbito, exacto. Igualmente se le había hecho una nota, no sé si la vio licenciada, a una de las chicas del colegio, que le preguntaron por la agresión que hicieron, y ella contestó, acá mandamos nosotros. Claro, imagínate, se autoconstituyeron en principio de autoridad. Malentendido porque justamente ¿de dónde viene esto? Yo creo que es clarísimo de dónde viene. Tenemos una herida como país muy grande en nuestra historia. Después de esto lo vemos en educación también, en la historia de la educación argentina, justamente hay un quiebre muy grande después de la dictadura militar. ¿Qué pasa? Claro, cualquier signo de límite, el otro lo toma como un acto fascista, un acto de autoritarismo. Y la verdad que hemos pasado al otro extremo, ¿sí? Que es el extremo del permisivismo, del laissez-faire, el que dejar hacer, y estos chicos están en eso, los padres de estos chicos son de esa generación. Y ahora yo me pregunto, ¿no? Como se preguntará el televidente, quizás alguno de esos chicos quizás esté escuchando el programa o no, ni siquiera lo escucharía porque no le interesa. ¿Cómo pararlos ya a esta altura? Porque para ellos está bien lo que hicieron. ¿Cómo arreglarlos? ¿Cómo hacer ahora? No sé si está bien, porque justamente lo que estamos haciendo ahora es lo correcto. Lo que se está haciendo en los medios es lo correcto. Lo que se está haciendo en la escuela, que seguramente reflexionar sobre esto, es lo correcto. Porque hay algo que ya siempre lo indico. Hay algo que es mucho peor que una acción, es la omisión. Y como dicen, hay veces que las acciones... No es tan malas las acciones de los malos como el silencio de los buenos. Uno no se considera nada, por supuesto, pero digo, en esta frase, ¿qué quiere decir? Que cuando uno ve cosas negativas, había muchos papás ahí del colegio y alumnos del colegio nacional. Estamos poniendo este ejemplo, pero puede ser cualquiera. Tocamos este tema porque pasó ahora en la actualidad, pero ¿qué pasa? Es que no estaban de acuerdo con esto. ¿Vos los escuchaste? ¿Se los vio? O sea, es muy tibia la reacción que tienen. Entonces son unos cuantos que toman estas medidas, hacen más ruido, cruzan ciertos límites y no se ponen de manifiesto otras cosas.
Acá tenía que haber todos los papás. Todos los papás de la escuela, Bueno, son muchos. Gracias a Dios se está escuchando esas voces ahora y digamos, hubo una reprobación total de la sociedad hacia esto, tanto de católicos como de no católicos. Creo que el límite ya se venían haciendo estas cosas, pero creo que lo de San Ignacio marcó un límite, fue un llamado más de fuerte. atención. ¿Por qué? Y que nos hizo reflexionar sobre lo otro, porque claro. todos los colegios se vienen dando. Ahora yo vuelvo a la solución, ¿sí? La autoridad democrática, una autoridad donde se escuchen todas las voces. O sea, vamos a ponernos en cosas concretas. Yo soy papá, mamá, ¿sí? Yo tengo que hablar con ellos y ponernos de acuerdo en algunas cosas, con sencillez, con enunciados muy cortos. Sí. Bueno, acá tal horario, eso yo siempre se lo digo a mis hermanas y a muchas mamás. Acá tal horario se estudia, porque eso es lo único que vos tenés que hacer. Exacto. Tengas o no tengas tareas, después de volver a la escuela, te bañás, tomás la merienda o lo que fuere, o el desayuno al revés a la mañana, y a tal horario, y hasta tal horario acá se estudia. Llueve, truene, lo que sea. Eso es, te pones de acuerdo. ¿Sí querés? ¿Estás de acuerdo? Sí. Obviamente no te queda otra que decir que sí. Y que te quede claro también qué es lo que, cuál va a ser, digamos, acá hay que acudir también a premios, y no vamos a llamar castigo porque no se llaman, pero también digamos, a cosas que no, digamos, a no premios. A no premios. A premios claro. y no premios, lo pongamos en esas categorías. ¿Y qué pasa? El no premio tiene que ser algo que realmente a él le toque. Claro, el no premio es no dejar una salida. El no premio es tuyo que no va a la escuela, claro, el chico chocho. Claro, el no premio es no vas al baile que pensabas ir, el no premio son cosas para que les duela y puedan hacerlo. Puedan tener ese espacio de una sana frustración, que se llama, porque hay frustraciones enfermizas y sanas frustraciones. Exacto. Donde ellos puedan y que se cumpla, porque si vos decís esto, y después vengan a venir, bueno, pobre, te da lástima lo que fuere. Es un círculo de no acabar y siempre. Exacto. Yo te digo, papá, mamá, el límite que no le pongas vos se lo va a poner con mucha crueldad otro en la vida, con mucha crueldad, y quizás no va a resistir, y ahí es donde viene la droga, viene un montón de cosas. Y por otro lado, ligado a eso, la escuela, la construcción de la autoridad democrática en la escuela. Y creo, como mencioné antes, que los padres tenemos que ayudar a que los chicos respeten la autoridad sana de la escuela, totalmente. ¿No es cierto? No excedida, no estamos hablando de una autoridad que vemos que están agrediendo al chico, no estamos hablando de esos extremos. La autoridad sana que debe de ejercer la escuela, los padres tienen que permitirla, porque muchas veces sucede, y yo conozco casos que no permiten la autoridad, tanto en una nota, tanto en un reto porque se ha portado mal, van y atacan al docente o a la escuela. ¿Sabes lo que es lo peor del ataque? Que es casi público o comentado con los chicos. Sí. O sea, se ponen, ¿qué pasa? Yo lo nombré en un programa anterior, la falta de asimetría. Yo insisto con estas palabras que parecen complicadas, pero es bueno incorporar palabras nuevas. Sí, tenemos siempre que sumar para arriba. Esto es importante entender. Para ejercer la autoridad tengo que tener en cuenta la asimetría, es decir, el lugar que ocupa cada uno en la vida, ¿sí? Entonces, en la autoridad siempre hay alguien que está, digamos, en un lugar, y hay otro que está en otro lugar, que son los hijos, los chicos, que son los que tienen que seguir a la persona que tiene autoridad. Entonces yo no me puedo poner en el mismo nivel de los chicos. Entonces contarles a ellos como una hazaña, no fui a hablar con la maestra, le dije de todo. Es lo que sucede, lamentablemente. Claro, Adriana, yo si tengo un problema, ¿qué tengo que hacer con un docente? Porque el problema es tener desacuerdos, podemos llegar a tener, pero los tengo que hablar en privado. Exacto. Y decirle, mirá, señorita tanto, a la directora, director, mirá, yo no estoy de acuerdo con esto que se hizo, o sí estoy de acuerdo. Entonces él tendrá que ponerse también de acuerdo con vos, claro, en explicarte el porqué de las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Pero todo esto tiene que ser hecho entre adultos, a puertas, digamos, cerradas, donde los chicos no entren. Porque esto es lo mismo que en el caso de los papás separados. No hay acuerdo, entonces van con uno y después van con el otro y dice lo otro. Le dice y el chico hace lo que quiere. Hace lo que quiere, ninguno de las dos cosas acuerdos, sucede. Hay que construir acuerdos. Diálogo. Yo creo que tiene que haber diálogo, que falta diálogo, ¿no?
Lo voy a interrumpir, Sí, licenciado, porque tenemos una nota y nos vamos a quedar sin tiempo con la vicedirectora de la Escuela Santa Faz, que nos va a hablar sobre este tema. Gracias, Adriana. Me acompaña Nora Nogueira, vicedirectora del Colegio Santa Faz de la Escuela Primaria. ¿Cómo estás, Nora? Buenas tardes, ¿todo bien? Me alegro mucho. Nora, ¿cómo se previene la violencia en los alumnos desde chiquitos, no? Bueno, qué tema, ¿no? Es una problemática actual, es algo que nos preocupa mucho como directoras de los establecimientos, creo que a todas. En última reunión con inspectores fue el tema del día, se habló mucho de eso. Desde el ministerio se está dando, o sea, está haciéndose mucho hincapié en progresar en cuanto a esto, ¿no? Son muchos los conflictos que se observan desde las familias. En realidad, si vos ves a un chico, es un fiel reflejo de lo que está pasando en las casas. Entonces, ¿cómo hacer para revertir todas estas situaciones conflictivas que nos llegan a las escuelas? En primer lugar, nosotros le damos mucha importancia al diálogo. El tema es escuchar, saber bien de dónde vienen los conflictos, conocer a las familias, pero ese tema no es fácil. O sea, ¿cómo hacer para llegar a las casas? En este caso, como nos es tan difícil, la idea que nos planteamos en una reunión, justamente hace poquito fue una jornada, es ver de hacer llegar a los padres a la escuela. La última jornada que hicimos, que fue en realidad desde el ministerio, la propuesta era que los padres lleguen al colegio para participar, para hablar sobre el tema, para hablar sobre la agresión en general, sobre la participación de los chicos y de los padres en el establecimiento y cómo mejorar las relaciones entre nosotros. Así que fue muy productiva. Una de las cosas fue esa, ¿no? La llegada y la escucha, la participación y a través del diálogo llegar a sacar conclusiones. ¿Y participaron muchos padres o vinieron todos los padres que se esperaban ustedes bueno, o faltaron? Es un tema y es bueno. La participación, si bien no fue la esperada, fue interesante porque los pocos que vinieron, o sea, se llegó a un diálogo y hablaron en relación al tema de violencia y también nos contaron lo que opinan los demás padres, porque ellos se comunican en realidad y es una problemática actual. El tema de la violencia es una problemática actual y acá en la escuela estamos hablando de la problemática en los recreos especialmente, que siempre trae algún conflicto de algún chico lastimado. Lo que se plantea es esto. ¿Por qué la agresión? Porque sí. Porque uno me miró mal o porque me empujó un poquito y a veces sin querer se llega a devolver de la misma forma. Entonces, bueno, se cuestionó el tema ese de no hacer al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Desde la catequesis, acá en la escuela se está trabajando mucho ese tema también, y desde el aula. Lo que estamos haciendo son proyectos. En base al diagnóstico que sacamos, de lo que observamos, de lo que vimos con los padres, nosotros armamos en esta última jornada, que fue también del ministerio, armar proyectos para el año próximo en cuanto al diagnóstico de lo que se vio este año. Se ve falta de diálogo en las familias y me parece que ese es un punto fundamental. Sí. Falta de diálogos entre padres e hijos. Sí, porque los padres trabajan mucho y el tiempo que están juntos pienso que dialogan con el televisor. Una de las cosas que deberían apagarse cuando se está en familia, ¿no? El diálogo. Claro, otro tema es la computadora, que ocupa mucho tiempo también en las familias. Es otro personaje más, digo yo, de las familias. Pero el poco tiempo, eso hablábamos con los padres, que el poco tiempo que tienen para dedicarle, que sea un tiempo productivo, aunque sea 1 hora por día, porque a veces hay padres, acá se ve la realidad que hay padres que trabajan todo el día. Y ahora también es la problemática que trabajan las mamás y papás trabajando, y bueno, el tiempo que les queda, aunque sea esa hora que les queda, que los dediquen a sus hijos, a la escucha, al diálogo, a ver qué está pasando, por qué estás triste, por qué no, qué te está pasando en la escuela. Lo que les planteamos siempre es mirarle un poco más las cosas que hacen, ya sea desde los cuadernos, las carpetas, y estar con ellos. Así que eso es uno de los pasos, digamos, para el camino de mejorar todo lo que es la violencia y la violencia en la escuela. Seguro. Don Bosco, que es maestro y
padre de los jóvenes, ¿no? Él siempre decía que la educación es una cosa del corazón y que debía siempre escucharse a los alumnos y tratarlos realmente con amor, ¿no? Que la violencia no conduce absolutamente a nada. Ustedes están haciendo este trabajo con estas jornadas, así que realmente felicitaciones de seguir previniendo estas violencias y a luchar cada día, ¿no? Porque es una lucha de cada día. Sí, es algo diario, es algo que lo vemos que viene cada vez mayor, pero hecho con amor todo, decimos siempre, ¿no? El amor transmitido desde lo que es el amor hacia Jesús en esta escuela que se inculca todos los días, y el amor hacia el otro, el respeto por el otro, el no hacer siempre, pensar siempre en no hacer lo que no querés que te hagan. Esa sería la base y el fundamento de todo. Y sobre todo el diálogo familiar, el diálogo familiar y también el diálogo con la escuela. Siempre les hablamos a los padres, no hablar afuera de la escuela, sino que hablar adentro, porque esto es una escuela, pienso como todas tendrían que ser, una escuela de puertas abiertas para escuchar y para escuchar de esta manera también a los chicos, ¿sí? Y bueno, por otra parte no es todo color de rosas, porque se sabe, es una realidad que se está viviendo. Queremos siempre al niño como sujeto de derecho. Obviamente el nene es un sujeto de derecho, pero también, siempre hablamos de esto, tiene obligaciones, y esas obligaciones son las que los papás, como institución, la familia, tiene que fijar. Si no tienen límites desde la casa, no vamos a poder ponerlos nosotros. Entonces yo creo que la clave está ahí, en saber poner el límite, desde el amor, desde el diálogo, desde la escucha. Si el límite está en la casa, obviamente nos va a ser mucho más fácil a nosotras. Seguro que sí. Bueno. Muchísimas gracias, Nora. No, muchas gracias a ustedes. Y seguimos aquí, en Dialogando, con verdad y justicia. Bueno, realmente son testimonios que sirven para ver lo que se está viviendo en esta actualidad. Exactamente, como venimos analizando, la crisis de autoridad no solo se da en el seno de la familia, ¿sí? Sino que también en el seno de la escuela. Lo escuchábamos, y la verdad es que como sociedad también tenemos que hacer un despertar, porque en realidad la crisis de autoridad es a nivel social. Sí. Tenemos dirigentes, ¿sí? Que la verdad distan mucho, ¿sí? También de ejercer una sana autoridad, porque como decíamos al principio, la palabra autoridad está ligada a dar buen ejemplo. Exacto. O sea, ¿cómo yo sé si tengo una sana autoridad o que ejerce una autoridad? Porque doy un ejemplo que arrastra y me siguen por eso. ¿Sí? Exacto. Ese es el sentido de la autoridad. Ese es el sentido de la autoridad. Entonces, cuando yo veo una sociedad donde sus dirigentes no dan buen ejemplo, una escuela donde también hay veces que no se da buen ejemplo o buenos mensajes, y una familia, tenemos que replantearnos puertas adentro y modificar, porque en esto uno no se puede quedar con lo fácil, que es, bueno, vamos a pegarle a este tema, ¿sí? Exacto. O vamos a pegarle a los padres, o vamos a pegarle a la escuela. No, acá no se trata de quién se pega, se trata de... es un tema social. Es un tema social, y dialogando, como es la finalidad de este programa, encontrar nuevos caminos y nuevas respuestas a estos problemas que nos están, afectando. Lo voy a interrumpir nuevamente, licenciado. En el tema de lo social, también nos va a hablar la licenciada María José Aréchaga sobre este tema. ¿La escuchamos? ¿Cómo no? Gracias, Adriana, y acá continuamos con este tema que realmente nos tiene bastante preocupados, ¿sí? Lo que tenemos que pensar y tenemos que repensar nosotros los adultos es qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que no estamos haciendo, ¿sí? Porque hacer mal o no hacer tienen un mismo valor negativo sobre nuestros jóvenes, ¿sí? No nos olvidemos que para crecer y para desarrollarse, un joven necesita de adultos que ejerzan el rol de la autoridad. El límite es necesario desde la autoridad. El límite tiene que ver con que el joven sepa
¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que no se puede? ¿Qué es lo que es dañino para sí y para terceros? Para eso tiene ciertas reglas una sociedad. Pero esto no se nace sabiendo, esto se transmite desde el seno de la familia. Y también las instituciones que están alrededor, la escuela, el trabajo, la parroquia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto está fallando. Nuestra sociedad está muy debilitada desde todos los ámbitos, especialmente desde la familia. Hubo grandes cambios en estos últimos años, donde la mujer salió a trabajar, ¿sí? Ese es uno de los grandes cambios. Los chicos pasan mucho tiempo solos, o en la escuela, o el cuidado de otro adulto, o a veces sin adultos responsables que estén con ellos. Y cuando están los padres, están cansados, están agobiados, o están pensando en otra cosa, porque también están desorientados. Nos encontramos con padres a veces que están a la altura de los hijos, donde no se establecen las barreras generacionales, donde el respeto, donde hay cierto amiguismo que no corresponde, y donde los jóvenes nos convocan a que nosotros nos sentemos del otro lado y tener con quién confrontar. Es normal que un joven se rebele, es normal que un adolescente se rebele. Lo que no está bueno es que no haya un adulto que lo contenga, que haya un adulto que le diga, hasta acá podés llegar. A ver, sentémonos en una mesa de diálogo. ¿Qué estuvo pasando con estos jóvenes que tomaron los colegios en estas semanas? Bueno, esto obviamente que iba a terminar mal, porque nadie les puso un freno, ni los padres que se reunieron, ¿sí? Que fueron bastante pocos, ni tampoco las instituciones. Viendo algunas notas que hicieron periodistas a estos chicos de los centros de estudiantes, me llamó la atención la actitud. Una era, a nosotros no nos van a imponer, como si ellos supieran y tuvieran ideas claras y tuvieran experiencia de un adulto preparado de cómo armar una currícula, ¿sí? A nosotros no nos van a imponer. Por otro lado, este enfrentamiento con las autoridades, como por ejemplo con el ministro de Educación, donde una joven decía, nosotros mandamos, y una mala palabra, ¿no? Así como con orgullo, nosotros mandamos. ¿Dónde está la autoridad? Un chico que va a la escuela es capaz de discernir el programa y armar un programa de estudios. Bueno, está muy bien que tengan una opinión, está muy bien que se los escuche, está muy bien que haya espacios de diálogo, pero esta situación lo llevó a un callejón sin salida, no un camino donde se construye. El callejón sin salida fue la toma de los colegios, el no permitir que otros compañeros tengan clases, ¿sí? Frente a la no respuesta de los adultos, desde la familia, de las instituciones. ¿Y esto en qué terminó? En un acto de vandalismo terrible. Traspasar 4 o 5 puertas, entrar a un templo, profanar lo sagrado, ¿sí? Profanar el altar, hacer sus necesidades allí, ¿sí? Intentar quemar el templo y escribir agresiones, cosas agresivas. Esto con todo el daño que implica, el daño moral y el daño espiritual, una falta de tolerancia a las creencias del otro, ¿no? Porque también vivir en democracia implica respetar el credo del otro, sea cual fuere. Daba lo mismo que fuera un templo judío, que fuera un templo islámico, que fuera un templo evangelista o católico. El tema es que se profanó. Y hubo que llegar a esta situación para que intervenga un juez, para que intervenga la ley desde afuera. En este momento no sabemos si estos chicos van a ser expulsados de la escuela. Aparentemente hay 2 chicos mayores que pueden llegar a quedar detenidos.
¿sí? Entonces nosotros los adultos, realmente, más que echar las culpas al gobierno, a los jóvenes, que no está mal que se rebelen, pero necesitan un adulto que los contenga, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia de este problema, ¿sí? Y tiene que tratar de ver desde su lugar cómo asumir esta responsabilidad, ¿sí? Desde el lugar de padre, madre, te invito a que no te pongas a la altura de los chicos. Asumí la edad que tenés, asumí el lugar que tenés, ¿sí? Y a nuestros chicos no nos sirven que seamos amigos de ellos, tenemos que ser los padres. Bueno, hagamos que nuestros chicos se eduquen y no que se mal eduquen, ¿sí? Y tratemos de que esta sociedad tenga las reglas y las normas que tiene que tener para no caer en la anomia, que es la falta de normas, el caos social. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Y bueno, continuamos aquí en este Dialogando, finalizando, porque nos hemos quedado sin tiempo, licenciado. Sí, se nos va rápido el tiempo, son temas muy interesantes, me imagino en la casa también, escuchando y preguntando y hablando también con los hijos, porque los abuelos también, dialogando. Esa es la finalidad. Exacto. Me gustaría un mensaje final para ir cerrando. ¿Cómo no? Bueno, en el día de hoy hemos hablado de autoridad y límites. Qué tema, ¿no? Es un tema que nos involucra de lleno porque todos más o menos, en algún lugar o en otro, ejercemos esta autoridad. Yo los quiero invitar a todos los televidentes a que pensemos, sobre todo, qué ejemplo estamos dando en el ámbito en el que nos movemos, sea en la familia, en la escuela, en la sociedad. La autoridad es un tema que sobre los chicos es un tema de que nos involucra a todos, no es privativo solamente de quienes ejercen cierto rol, ¿sí? Es un tema de la sociedad en su conjunto, es decir, qué ejemplo estamos dando para la sociedad que viene, para el futuro de nuestros hijos, de nuestros niños y adolescentes. Yo los quiero invitar a que con mucha, digamos, entereza abordemos, no tengamos miedo, como siempre les digo, de marcar límites, de poner límites, porque un límite bien puesto en su debido tiempo da un fruto inmenso y un fruto que nosotros quizás no veamos, pero los chicos siempre se acuerdan, ¿sí?, de las exigencias de papá, de mamá o del docente que fue más exigente, porque fue el que le supo poner límites. Nunca se van a acordar del que no hizo nada o del laxo o del que no nos quiso. Siempre se van a acordar del que más los amó, del que les dio buen ejemplo y del que les supo decir que no. Y se lo van a agradecer con el tiempo, créanmelo. Gracias, licenciado. Y bueno, yo como mamá les quiero dar un mensaje, ¿no? Que los hijos necesitan padres, porque amigos tienen muchos. Entonces, cumplamos el rol de padres, poniendo límites y ejerciendo, como decía el licenciado, la autoridad sana, porque va a ser un bien para ellos en definitiva y a futuro. Así que tomemos conciencia de estos temas que lamentablemente suceden. Y nos tenemos que despedir. Gracias nuevamente, licenciado, por compartir todas las semanas este programa. Así es, y nos veremos la próxima semana. Dios mediante, aquí, en este Dialogando con Verdad y Justicia. Te voy a recordar el mail del programa que va a salir a pie de pantalla. Como te lo menciono varias veces, si querés formular alguna pregunta, lo podés hacer por medio de ese mail. Tanto el licenciado como algún sacerdote te va a responder a la brevedad. La página web, que es www.verdadyjusticiatv.com.ar. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, aquí, en Dialogando con Verdad y Justicia.